El Cártel de Sinaloa, una de las organizaciones criminales más poderosas del mundo, no llegó a ocupar ese lugar únicamente por su violencia o por su capacidad de producción. Lo consiguió gracias a algo mucho más sofisticado, una visión global. Desde sus orígenes en México, en las sierras de Sinaloa, este grupo construyó una estructura que combina tradición del narcotráfico con estrategias casi empresariales. Esa combinación lo llevó a mirar más allá de sus fronteras naturales y a expandirse hacia nuevos territorios donde las ganancias podían multiplicarse de forma extraordinaria. Entre esos territorios, uno destacaba por encima del resto: Europa. La decisión de cruzar el Atlántico no fue improvisada. Durante años, el cártel había acumulado información, contactos y una red internacional que incluía productores, transportistas, distribuidores y operadores financieros. Conocían los movimientos de las autoridades, las oportunidades en los puertos, los flujos marítimos y la demanda creciente en Europa. Y lo más importante, sabían que el precio de la cocaína en el continente europeo podía llegar a duplicar e incluso triplicar el valor que alcanzaba en Estados Unidos o México. Para una organización que ya controlaba rutas en América, expandirse al viejo continente era prácticamente un paso natural. La entrada del cártel en Europa comenzó de manera discreta, primero a través de intermediarios, personas que viajaban, empresarios corruptos, redes de contrabandistas, organizaciones criminales locales. Cada contacto servía para mapear rutas potenciales, identificar puertos vulnerables y establecer alianzas. Con el tiempo, el Cártel de Sinaloa se dio cuenta de que el continente europeo estaba lleno de oportunidades. Sus puertos, especialmente los del Mediterráneo y el Atlántico, movían millones de contenedores al año. Entre ellos, era relativamente sencillo esconder cargamentos secretos sin levantar sospechas. Así empezaron a llegar los primeros envíos, algunos detectados, otros completamente exitosos. Una vez establecidas las primeras rutas, el cártel comenzó a analizar qué países ofrecían las mejores condiciones para reforzar su presencia. No buscaban lugares caóticos, sino puntos estratégicos donde pudieran operar con discreción y eficacia. Fue así como empezaron a fijarse en el sur de Europa: Italia, España, Países Bajos, Bélgica. Pero particularmente Italia se convirtió en un punto crucial por una razón muy clara: la presencia de organizaciones criminales locales extremadamente poderosas, con décadas de experiencia y un control profundo del territorio. Entre ellas destacaban la Camorra en Campania, la Mafia Siciliana en Sicilia y la 'Ndrangheta en Calabria. Estas organizaciones tenían ya una estructura sólida, contactos dentro de los puertos, redes de distribución y capacidad para mover mercancía prácticamente sin dejar rastro. Para el Cártel de Sinaloa, colaborar con estas mafias era una ventaja inmensa. No necesitaban construir su propia red desde cero. Simplemente podían asociarse con grupos que ya dominaban el negocio del tráfico de drogas en la región. A cambio de precios competitivos, rutas más seguras o alianzas estratégicas, las mafias italianas encontraron en el cártel un socio fiable que garantizaba un flujo constante de cocaína de alta pureza. Esta alianza permitió al cártel penetrar en Europa mucho más rápido de lo que cualquier otra organización criminal internacional hubiera conseguido. Sin embargo, la expansión del Cártel de Sinaloa no se limitó solo a Italia. A medida que aumentaban sus operaciones, comenzaron a abrir rutas hacia España, Francia, Alemania y otros países del norte. Los puertos de Róterdam, Amberes y Hamburgo se convirtieron en auténticos puntos de entrada donde toneladas de droga podían pasar inadvertidas. La organización utilizó todo tipo de métodos de ocultación: dobles fondos en contenedores, mercancías mezcladas con alimentos, productos congelados, plásticos compactados, madera, maquinaria industrial. Cualquier cosa que pudiera pasar un control sin demasiado escrutinio era una oportunidad perfecta para esconder un cargamento multimillonario. La logística, sin embargo, era solo una parte del plan. El verdadero poder del Cártel de Sinaloa en Europa se basaba en su capacidad para generar un sistema económico paralelo.
además de introducir la droga, necesitaban lavar enormes cantidades de dinero. Para eso utilizaban empresas fachada, negocios aparentemente legítimos, inversiones inmobiliarias, restaurantes, talleres mecánicos, exportaciones e importaciones ficticias. Todo estaba diseñado para mover dinero sin llamar la atención. Este proceso se volvió incluso más sofisticado con el uso de criptomonedas, sistemas financieros globales y plataformas digitales que permitían ocultar el origen de los fondos con gran eficacia. El impacto de esta expansión comenzó a sentirse en varios países europeos. Aumentaron las incautaciones en los puertos, las autoridades detectaron rutas nuevas y se hicieron visibles conexiones entre criminales locales e internacionales. Al mismo tiempo, surgieron conflictos entre bandas rivales que competían por controlar territorios o por quedarse con parte de los cargamentos. Aunque el cártel de Sinaloa suele operar de manera más estratégica que violenta en Europa, a diferencia de lo que ocurre en México, su presencia ha generado tensiones, ajustes de cuentas y episodios de violencia selectiva que recuerdan que detrás de cada operación existe una estructura extremadamente peligrosa. Pero lo más preocupante no es solo la droga que entra en Europa, sino la influencia que estas organizaciones empiezan a tener en ciertos sectores económicos. El dinero del narcotráfico puede distorsionar mercados, corromper instituciones, financiar actividades ilegales y penetrar lentamente en la vida cotidiana de las ciudades europeas. Desde pequeños negocios hasta grandes empresas, muchas veces sin saberlo, pueden verse involucrados en operaciones relacionadas con el lavado de dinero. Esto crea un círculo difícil de romper. Cuanto más dinero limpia la organización, más capacidad tiene para expandirse, comprar voluntades y reforzar su presencia en Europa. El caso de Italia es especialmente significativo. Regiones como Campania, Calabria y Sicilia no solo tienen una larga tradición en el mundo del crimen organizado, sino que sus estructuras locales han sabido adaptarse a los nuevos tiempos. La colaboración entre mafias italianas y cárteles latinoamericanos representa una alianza global que combina logística europea con producción latinoamericana. Es una fusión que permite que las organizaciones criminales sean más eficientes, más invisibles y más poderosas que nunca. Estas alianzas han permitido al cártel de Sinaloa mantener una presencia constante, estable y rentable en Europa sin necesidad de controlar físicamente el territorio, delegando esa parte del trabajo a los grupos locales que conocen mejor la zona. Al observar todo este panorama, queda claro que la expansión del cártel de Sinaloa hacia Europa no es solo un fenómeno delictivo, es la expresión de un proceso mucho más profundo, la globalización del crimen organizado. Del mismo modo que las empresas expanden sus operaciones a nuevos mercados internacionales, las organizaciones criminales también buscan maximizar beneficios, reducir riesgos y diversificar sus actividades. Lo que antes era un problema regional, ahora es una red global de tráfico, colaboración, dinero y poder. La pregunta que queda es, ¿hasta dónde puede llegar esta organización en Europa? ¿Qué tanto han penetrado estas redes en nuestros países? ¿Cuánto poder han acumulado ya en silencio? Lo cierto es que, mientras haya demanda, rutas disponibles y estructuras corruptibles, estas organizaciones seguirán expandiéndose. Combatirlas requiere cooperación internacional, información transparente y la capacidad de adelantarse a sus movimientos. Pero sobre todo, requiere entender que este fenómeno ya no pertenece a un solo país, sino al mundo entero. Suscribe al canal y deja un like.